Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré doblada al castellano la reciente entrevista de la vidente María Pavlovich explicándonos el último mensaje de la Virgen María de Medjugorje del pasado 25 de enero del año 2022, que corresponde al primer mensaje público de la Gospa del presente año. En este video la vidente María, además de referirnos detalles y argumentos sobre el nuevo mensaje, nos hablará de importantes aspectos relacionados a la oración personal, la modalidad de recitar el rosario a través de cantos y la importancia de recuperar ciertas tradiciones devocionales que ya desde los primeros años de las apariciones, la Reina de la Paz en Medjugorje nos ha venido inculcando. En este video he optado por realizar un doblaje directo del italiano al castellano de las palabras de María y el Padre Livio para promover un mayor dinamismo y celeridad del discurso y así favorecer una mejor comprensión de este contenido. Agradezco a todas las personas que miran este video que le puedan dar me gusta, compartir y también comentar para que pueda ser promovido y más personas puedan alcanzar este contenido. Muchas gracias. El Padre Livio inicia introduciendo a la audiencia que estaremos en contacto vía telefónico con la vidente María desde Medjugorje, quien nos hablará sobre el nuevo mensaje de la Virgen María, la Reina de la Paz, del 25 de enero del año 2022. Y la saluda diciéndole, hola María. Y María responde, hola Padre Livio, saludo a usted y a todos los radioyentes de Radio María. Hoy, 25 de enero del año 2022, como todos los 25 de cada mes, la Virgen María nos ha dejado el siguiente mensaje. Queridos hijos, hoy los invito a regresar a la oración personal. Hijitos, no olviden que Satanás es fuerte y quiere atraer hacia sí mismo cuantas almas sea posible. Por eso estén vigilantes en oración y decídanse por el bien. Yo estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, María, he notado que en los últimos 4 mensajes de la Virgen María, desde octubre, noviembre, diciembre y ahora enero, la Virgen María ha venido insistiendo en que debemos regresar o volver a la oración. Y puntualmente en el mensaje de hoy ha hecho mención de la oración personal y sobre eso hablaremos ahorita más tarde. Me gustaría preguntarte, María, si esta insistencia de la Virgen María en invitarnos a volver a la oración significa que ella nos pide, pero nosotros realmente no respondemos o no hacemos las cosas. ¿Qué deberíamos entonces hacer concretamente? Con respecto a eso, Padre Livio, tengo que decir que en este último tiempo la Virgen María en nuestro grupo de oración en Medjugorje nos ha pedido que vayamos al encuentro de la naturaleza. Y si bien en estos días en Medjugorje ha hecho bastante frío, han venido muchos peregrinos bien abrigados y han venido a la colina de las apariciones en un auténtico encuentro con la naturaleza. Y de esta manera podemos aproximarnos a esa oración personal que pide la Virgen María. De hecho, ya desde los primeros años de las apariciones, cuando la Virgen María nos insistía en que debíamos orar, habíamos todos empezado ya con nuestra oración personal. Y poco a poco lo fuimos realizando desde nuestro grupo de oración y viviendo cada uno de los mensajes que la Virgen María nos ha venido dando. Y los mensajes de la Virgen María siempre han sido mensajes muy concretos, como puntualmente este mensaje de hoy cuando nos invita y nos exhorta a la oración personal. También en algunas ocasiones la Virgen María nos pidió que además de orar personalmente, podríamos orar en conjunto con otras personas, especialmente con personas que pudieran estar un poco alejadas o ser antipáticas a nuestro grupo de oración. De hecho, recuerdo el caso de una muchacha que no conocíamos, pero nos resultaba un poco antipática y decidimos ir con ella a orar al monte Krishevach. Y luego de toda esta oración nos dimos cuenta que no era ninguna persona antipática, al contrario, se volvió alguien muy simpático para todos nosotros. Y realmente muchos de nosotros lamentablemente a veces tendemos a juzgar a las personas sin conocerlas. Y para nosotros esta invitación a la oración personal debe ser esa exhortación a redescubrir la oración en nosotros mismos.
Yo recuerdo muchas ocasiones cuando recién aprendíamos a rezar o recitar oraciones. Recuerdo que venían peregrinos de todo tipo de países, personas de España, de Portugal, de Alemania, de Italia, y siempre les decíamos, si ustedes quieren aprender a hablar croata, las primeras palabras que deben aprender es a recitar el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y era algo muy bello ver cómo las personas, si bien entendían croata, cuando escuchaban la expresión Zdravo Mario, que significa saludos María, todo el mundo se ponía a orar. Y todas estas son formas de apoyarnos, son pequeñas ayudas para poder redescubrir en nosotros esa oración personal. Y toda esta experiencia de descubrir la oración personal es una experiencia muy preciosa, porque hoy en día que somos un poco más adultos nos damos cuenta que representa un gran fundamento en nuestra vida. Y esto es algo muy bello recordarlo. Por ejemplo, yo recuerdo a veces cuando empecé hace muchos años a aprender las oraciones de Santa Brígida, o cualquier otra oración o cualquier novena que nosotros aprendimos hace mucho tiempo. Realmente necesitaríamos todos una vida entera para poder aprender la gran cantidad de oraciones, devociones y plegarias. Acá en Medjugorje es muy bello ver a nuestro grupo de oración que ora bastante, también camina cada vez más y siempre están en forma, siempre están ejercitando el cuerpo y al mismo tiempo el espíritu. Y es bello ver a nuestro grupo de oración caminando y orando el rosario. María, cuando la Virgen María nos habla de la oración personal, yo pienso que esta se diferencia de lo que es la oración espontánea. Porque, por ejemplo, la oración personal la entiendo como esa oración de tú a tú, donde hablamos directamente a Dios o a la Virgen María. Y de corazón le podemos pedir a Dios que nos perdone o alguna intención. Pero por otro lado también tenemos lo que sería la oración espontánea, que por ejemplo cuando fui a Medjugorje me di cuenta que algunas personas oraban por periodos de 2 o 3 minutos de manera completamente espontánea, mientras que el resto de personas escuchaban. Entonces me gustaría preguntarte, María, si realmente esta última oración espontánea también vale como oración personal, o lo que la Virgen María pide como oración personal es algo completamente distinto. Sí, Padre Livio, la oración personal es esa oración que nos permite crecer internamente, esa oración que hacemos delante de Dios Padre. Y por otro lado, hacer una oración en conjunto, ponernos a orar con otras personas, también implica una suerte de recorrido. Pero todas estas son aproximaciones de un proceso, son etapas, pequeños escalones para nuestro crecimiento espiritual. Yo recuerdo una ocasión en enero cuando la Virgen María nos exhortó a que fuéramos al encuentro con la naturaleza y trajéramos algo que nos recordara o nos permitiera reflexionar sobre Dios, traer algo que simplemente nos recordara o nos hablara de Dios. Y recuerdo que todos encontramos distintas cosas, algunos trajimos algún ramo, otros alguna flor, otros incluso llevaron un pedazo de musgo, otros llevaron alguna piedra. En resumen, todos nosotros nos presentamos con algo distinto que nos hablaba de Dios. Y luego cuando la Virgen María volvió a aparecerse nos dijo, así como ustedes encontraron distintos objetos o elementos que les recuerdan o les hablan de Dios, asimismo cada persona que los circunda tiene algo dentro, algo distinto que nos pueda hacer más fuertes o ayudar a crecer espiritualmente. Y todo esto fue una experiencia, un aprendizaje muy grande para todos nosotros, porque nos dimos cuenta que incluso en las personas que pueden parecer más alejadas de la fe, podemos encontrar el bien. María, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que hoy en día vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas
vive como si Dios no existiera. ¿Crees tú que realmente pueda existir alguna persona que no tenga la más mínima intención o deseo de orar? ¿Alguna persona que nunca en su vida realmente haya orado? Bueno, Padre Livio, realmente no sabría decir, no sé al respecto qué decir, porque digamos que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado momentos de dificultad. Y en esos momentos es que más nos volcamos a Dios o a pedir a aquel ser sobrenatural. Y pedimos esa ayuda desde lo más íntimo de nuestro corazón. Por ejemplo, muchas veces cuando alguien muere, todos suelen orar a Dios para que reciba a esta persona en este tránsito de la vida a la muerte. Pero en esencia, Padre, a su pregunta yo pensaría que sí, que todo hombre necesita de lo sobrenatural. Y cualquier persona puede entablar ese diálogo tú a tú para establecer contacto con Dios. Pero la certeza de todo esto solamente la descubriremos cuando estemos en el paraíso. Y sabemos que el Espíritu Santo es el primer gran misionero, es Él el que va al encuentro de los corazones. Y suele decirse que el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Por ejemplo, recuerdo el testimonio de una señora que me decía que no sabía por qué le llegaba siempre a su casa la señal del canal de Radio María, y de tanto llegarle esta señal lo veía insistentemente hasta que encontró su verdadera conversión y empezó a enamorarse hasta profundizar en la oración y convertirse en una persona ligada a Dios. Y esto es un testimonio, anécdota muy hermoso de la manera en la que Dios obra a través de nuestras vidas. Dios obra en nosotros a través de los santos, incluso no importa que nosotros seamos pecadores. Muchas veces Dios se sirve de nosotros aunque seamos pecadores y nos vuelve instrumentos de Él, y a través de nuestros testimonios, nuestras oraciones o nuestros actos podemos acercar a personas a Dios. Yo he visto muchos casos de personas que se han acercado a Dios, personas incluso que han tomado su vocación, se han convertido en sacerdotes a partir de testimonios y referencias de otras personas. Conozco tantos testimonios de personas que han podido recibir curación, no solamente en el alma, en el espíritu, sino también en su cuerpo. María, sin duda alguna, una de las cosas que más conmueve e impresiona de Medjugorje es ver cómo día y noche, tanto la colina de las apariciones en el Križevac o el monte Podbordo, siempre están llenos de personas, siempre hay peregrinos constantemente que están allí orando noche y día. Realmente se siente como un fragmento de paraíso porque todo el mundo allí recibe la gracia y se pone a orar. Y esto es algo tan especial que ni siquiera lo he visto en otros santuarios marianos. Sí, Padre Livio, usted tiene razón y puedo encontrar semejanzas o parecidos mucho a Medjugorje con la naturaleza de lo que es el santuario de Fátima en Portugal. Porque recuerdo que la vez que yo fui a Fátima, me di cuenta que para llegar hasta el santuario había que caminar bastante. Y lo mismo pasa acá en Medjugorje, que los peregrinos caminan mucho, recorren bastante desde la colina de las apariciones hasta la parroquia. Y todas estas experiencias de recorrido traen muchas anécdotas, como por ejemplo la de un sacerdote americano que en estos días estuvo por Medjugorje, y yo me di cuenta que llevaba un abrigo característico de esta región. Y cuando le pregunté de dónde había sacado ese abrigo, dónde lo había comprado, me decía que caminando por Medjugorje se había encontrado a una persona, una señora que confeccionaba estos abrigos, y él le había preguntado si tenía un abrigo para él, y ella decía que no, pero que volviera al siguiente día, lo cual me causa mucha curiosidad sobre cómo pudieron ellos comunicarse, porque él hablaba inglés por ser americano y la señora acá hablaba croata. Pero en todo caso, al día siguiente
Llevó el sacerdote donde la señora y efectivamente ella le había confeccionado un abrigo para él. Y entonces el sacerdote, emocionado, no se lo quitaba ninguna hora y caminaba por todos lados con este abrigo tan característico y decía: después de mi hábito y mi ropaje como sacerdote, este abrigo es muy importante porque lo adquirí aquí en Medjugorje, y cada vez que alguien me pregunte en mi país por ese abrigo tan peculiar, tendré la ocasión y la oportunidad de poder hablarles de Medjugorje. Y es que toda persona que ha venido a Medjugorje y ha tenido ese encuentro personal con Dios, con la Virgen María, realmente no exagera en su testimonio y se siente obligado a testimoniar y a convencer a otras personas de lo que ha vivido. Y es que nosotros, cuando tenemos esa experiencia personal de encontrar a Dios o a la Virgen María, simplemente hablamos de ellos con mucho gusto, de manera espontánea, porque, por ejemplo, a Dios no solamente lo adoramos, también lo amamos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. María, me gustaría preguntarte cuáles eran esas oraciones, esas primeras oraciones que la Virgen María recitaba con ustedes durante los primeros días de las apariciones. ¿Qué les pedía la Virgen María? ¿Ella oraba con ustedes o los exhortaba a la oración? ¿Qué nos podrías decir sobre estas primeras apariciones de los primeros años? Bueno, Padre Livio, lo primero que hay que decir es que sabíamos para esa época muy pocas oraciones, bastante limitadas. De hecho, la Virgen María para la época más que todo cantaba con nosotros. Nosotros recuerdo que orábamos el Padre Nuestro, el Ave María, mientras que la Virgen María nos observaba en silencio. Porque claro, ella no puede acompañarnos en la oración del Ave María. Ella solamente nos seguía con la mirada y en silencio, y una que otra vez se sonreía un poco y estaba muy contenta de nuestras oraciones. Y en muchas ocasiones ella nos decía: cuando ustedes oran, yo también puedo orar por ustedes y de esta manera interceder en favor de las gracias o intenciones que ustedes solicitan. En esa época básicamente lo que más orábamos eran las oraciones tradicionales: el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Salve Regina. De hecho, durante las primeras apariciones la Virgen María nos pedía 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Gloria. De hecho, estos 7 Padre Nuestro, Ave María y Glorias eran lo que hacíamos previamente a cada aparición de la Virgen María. Recuerdo que para la época, cuando estábamos esperando a la aparición, estábamos en víspera de la aparición de la Virgen María, rezábamos 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias, y justo cuando terminábamos la 7ª oración, la Virgen María aparecía. Y la Virgen María para la época también nos pidió que oráramos estos 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias al interior de la parroquia luego de la misa de la noche o de la tarde. Y de hecho el sacerdote de aquel entonces en la parroquia puso esto en práctica, y luego de cada misa se arrodillaba y oraba 7 veces. Y todo esto como una muestra de confianza a la Virgen María. Meses más tarde fue que descubrimos que este número 7 o estas 7 oraciones correspondían con las 7 devociones de los dolores de la Virgen María. Y esto es algo que nosotros no sabíamos en aquel momento. Sí teníamos idea que nuestras abuelas hacían novenas y oraciones, pero realmente para la época no sabíamos muy bien qué era todo eso que ellas rezaban. Para ese momento, como laicos, conocíamos solamente oraciones tradicionales. Luego, con la llegada masiva de religiosos, de franciscanos, empezamos a aprender oraciones especiales, oraciones distintas. Realmente durante todos estos años la Virgen María nos ha ayudado a incrementar esa devoción por las oraciones, y nos ha ayudado a aprender no solamente los 7 Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias, sino muchas otras devociones u oraciones. Desde pequeñas oraciones de confianza para ponernos bajo el manto protector de la Santísima Virgen María,
hasta otras oraciones más puntuales relacionadas con novenas. Y hoy en día más que nunca necesitamos esas oraciones para poder contrarrestar tanta confusión y para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. María, me gustaría preguntarte si desde el inicio de las apariciones la Virgen María también promovió el rezo del credo como oración. Sí, Padre Livio, pero no solamente el credo, también otras pequeñas oraciones. Yo recuerdo que en ese entonces había muchos cánticos de la Virgen María. Nosotros recitábamos muchos cantos propios de acá en croata hacia la Virgen María. Cantos que hacían referencia a que la Virgen María era la reina de nuestro pueblo. Y yo recuerdo personalmente que cuando cantábamos estas canciones a la Virgen María, dentro de mi corazón sentía ese regocijo, esa alegría, esa emoción. Y recuerdo que no solamente yo, sino también mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos cantábamos estas canciones con todo el corazón. Y entonces a través de este canto o estos cantos sentíamos realmente que la Virgen María no solamente era nuestra madre, sino también la reina de nuestro pueblo y nuestra protectora. Realmente poder recitar estos cánticos de consagración a la Virgen María ante ella era algo inexplicable. Una emoción tan fuerte que incluso hoy se me dificulta poder expresar. Y además de eso también orábamos a la Virgen María todo tipo de ejaculatorias. Y todo esto lo acompañábamos despertándonos temprano, subiendo a la colina de las apariciones, también recitando novenas. Novenas que podían ser cortas o podían ser largas. También se sumaba la oración al Espíritu Santo, también se sumaban algunas oraciones, por ejemplo a San Francisco, a San Antonio o al Arcángel San Miguel. Realmente llegábamos incluso al caso de que algunas personas teníamos que escribir en algún pedazo de papel nuestras intenciones, nuestras oraciones. Realmente parecíamos niños en esa devoción, porque en efecto sentimos que en el corazón somos como niños y necesitábamos realmente todas estas devociones. María, me gustaría preguntarte si además de todas estas oraciones que la Virgen María fue incentivando en ustedes durante los primeros años, además de eso ella también los exhortó a llevar algún tipo de crucifijo o algún tipo de medalla, algo que significara para el demonio que esas medallas o esos crucifijos eran grandes signos de que ustedes le pertenecían a la Virgen María. Sí, Padre Livio, siempre. La Virgen María desde siempre nos inculcó llevar algún tipo de elemento u objeto bendito. Para nosotros por eso fue siempre normal llevar el rosario o una Biblia. Y hoy en día en Medjugorje encuentras muchísimas clases de pequeños objetos o souvenir que puedes comprar. Por ejemplo, yo recuerdo que lo que portábamos nosotros era, además del rosario y la Sagrada Escritura, un pequeño tapete para arrodillarnos y poder hacer oración. Recuerdo, por ejemplo, que para ese tiempo, junto con el Padre Slavko, después de cada aparición de la Virgen María, recitábamos letanías. Con el Padre Slavko aprendimos a recitar letanías de manera cantada. Y recuerdo que eran letanías bastante modernas, distintas a las que recitábamos en los cementerios para la bendición de los campos santos, y que solían ser bastante repetitivas. Y con el Padre Slavko aprendimos a recitar todas esas letanías. Ahora más recientemente recuerdo que llegó un grupo desde Polonia, un grupo conformado solamente por hombres y encabezado por un sacerdote. Y este sacerdote, estando en Medjugorje, tuvo una experiencia mística donde la Virgen María prácticamente lo exhortó a conformar un grupo de oración. Y la particularidad de este grupo o movimiento es que todos sus miembros el rosario lo recitan de manera cantada, todos cantan el rosario.
Y realmente la primera vez que escuché a todo este grupo, todos estos hombres arrodillados, orando y cantando el Santo Rosario, fue una experiencia hermosa, realmente me conmovió muchísimo. Y es tan hermosa que hoy en día nosotros acá en Medjugorje nos hemos aprendido esa melodía y la hemos adaptado a nuestro Zdravo Mario, que es el Ave María en croata. Y con todo esto nos damos cuenta que nuestras experiencias en la oración con los demás se convierten en riqueza para nosotros. Y este Ave María en polaco se ha convertido para nosotros en una gran riqueza. De hecho, por ejemplo, ya ahora me he acostumbrado a que cuando hago el rosario lo hago cantado y se siente una gran alegría, una alegría inmensa. Realmente es una experiencia bellísima porque uno siente que le toca el corazón. Realmente todos estos cantos, estas devociones son cosas que nacen del corazón. No recuerdo qué santo era, pero había alguien que decía que quien canta ora 2 veces. Porque cuando uno canta con esa alegría realmente transmite. Yo espero que cada vez todos podamos acercarnos mucho más a ser esas personas que cantan y están alegres en Dios y la Virgen María. María, ahora que estamos hablando de esto, me vino la curiosidad y me gustaría preguntarte cómo canta la Virgen María. Realmente, Padre Livio, es algo celestial, algo bellísimo. Especialmente durante los primeros años de las apariciones, la Virgen María solía cantar con todos nosotros. Y eran cantos normales, cantos tradicionales. Por ejemplo, recuerdo que cantábamos con ella la canción equivalente al Gloria, Gloria, Aleluya, pero que en nuestra versión tradicional en croata difiere mucho y es difícil de traducir de manera literal. Realmente cuando cantábamos esta canción junto con la Virgen María era un momento de confianza, un momento de adoración a Dios, un momento en el que sentíamos que caminábamos junto a Dios en nuestra vida. Era un cántico en el que dábamos gloria a Dios en el cielo y en la tierra a través de todos los hombres. Yo pienso que alguien que ame a la Virgen María tiene una sensibilidad distinta en su corazón. Y una persona que realmente no siente devoción ni amor en su corazón hacia la Virgen María ni siquiera puede entender esto. Y yo siempre invito a las personas a que oren porque orando se aprende a orar. Porque una persona que ora cada vez más refuerza ese lazo, ese vínculo con Dios y con la Virgen María. María, me gustaría aprovechar entonces para hacer o extender un llamado global para que todos los grupos de oración aprendan a recitar de manera cantada el rosario entero. Y si tú, María, puedes enviarme después esa melodía de cómo es el rosario cantado, yo podría compartirlo por aquí por la radio para el mundo entero. Sí, Padre Livio, me parece muy bien. Entonces, perfecto. Yo prometo que se lo haré llegar. Y realmente no es muy difícil. Una vez que uno aprende a recitarlo, es fácil de asimilar. Por ejemplo, yo ahora mismo sé hacerlo solamente en croata. Pero también podemos traducirlo, por ejemplo, al italiano. Bien, ahora, Padre Livio, con respecto a la oración en familia, desde el inicio la Virgen María nos ha pedido que pongamos la Sagrada Escritura en un lugar visible en medio de nuestra familia, de nuestra casa. Y yo me acuerdo que muchas familias empezamos en aquel entonces a edificar pequeños altares en nuestras casas. De hecho, no sé si usted recuerda, Padre Livio, pero teníamos la tradición en aquel entonces de todos los sábados en la mañana bendecir la casa, bendecir la sala, bendecir todas las cosas. Yo recuerdo que si bien eran tradiciones que ya en nuestro pueblo teníamos, cuando empezaron las apariciones de la Virgen María se intensificaron mucho más. De hecho, recuerdo que solíamos ir hasta el centro de la casa o la sala de la casa y las madres nos hacían la señal de la cruz en la frente.
También recuerdo que las casas de las familias tenían bastantes crucifijos, incluso recuerdo que en el ritual del matrimonio el sacerdote apuntaba con su estola a pequeñas cruces mientras le decía a los futuros esposos los deberes que tendrían en el matrimonio, y muchos conservaban estas cruces en las casas. Recuerdo incluso que sobre el lecho matrimonial o el lecho nupcial siempre encima estaba una cruz, un crucifijo. Y yo recuerdo que con las apariciones de la Virgen María se enriquecieron mucho más estas tradiciones, por lo menos cuando la Virgen nos inculcó que debíamos mantener la Sagrada Escritura en un lugar visible dentro de nuestras casas. Empezamos a tener también pequeñas imágenes o esculturas de la Virgen María o de santos, como el caso de San Antonio, o pequeñas imágenes de San Miguel Arcángel. Y fue precisamente en aquel entonces cuando la Virgen María también empezó a pedirnos que oráramos los 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias, hasta que paulatinamente nos terminó pidiendo recitar el rosario completo. Y empezaron a crecer las devociones. Por ejemplo, en mi caso particular, recuerdo que mi madre solía recitar letanías a San Antonio. Recuerdo que incluso mi padre bromeaba un poco porque al comienzo el matrimonio de mi padre y mi madre no tenía hijos, y luego de las oraciones insistentes de mi madre a San Antonio pudieron concebir 6 hijos. Y era muy bonito porque todas estas tradiciones, letanías y oraciones se iban transmitiendo de generación en generación. Y estas oraciones se diversificaban en cada familia. Algunas personas preferían hacer letanías o oraciones en favor de sus personas fallecidas, familiares fallecidos. Otros por la intercesión en favor de sus familiares enfermos, otros por las almas del purgatorio. De hecho, una de las primeras preguntas que le hicimos a la Virgen María durante los primeros años de apariciones fue preguntarle: Madre, ¿por qué nos elegiste a nosotros? ¿Por qué aquí? ¿Por qué Medjugorje? Y ella nos respondió: porque aquí he encontrado aún la fe viva. Muchísimas gracias, María, por este espacio, por tu testimonio. Queremos que nos encomiendes en tu oración a la Virgen María, y puntualmente te pido por Italia, que actualmente está pasando por un momento importante de su historia, donde estamos a puertas de la elección de un nuevo presidente o gobernante. Ahora concluyamos, María, con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.